Bienvenidos a este tiempo de En la Picota, este tiempo de análisis en el que vamos a repasar los asuntos más importantes que nos deja esta jornada de miércoles, el último miércoles de la temporada, puesto que esta semana, como saben, y estamos recordándole, terminamos este curso televisivo de La Picota. Hoy nos acompañan, como no podía ser de otra manera, Domingo Hidalgo. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Así bien, estupendamente, aquí con la mentira climática en todo lo alto, que casualmente en verano hace calor, Claro. en invierno frío, y nos siguen mintiendo y vengan chorreones de subvenciones y a vivir del cuento, que eso es muy progre. Antonio Vélez, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido también. En detalle, aguantando lo propio de esta temporada, Sí. esta estival, que es dura, siempre ha sido dura. Cuando éramos chicos estábamos en el fresco por las noches en las puertas, hablaban. Otra cosa es lo que piense Domingo, que no existe cambio climático. Sí existe cambio climático, fundamentalmente por la liberación de CO2, que ahora con el tema de Ucrania se va a fomentar más, desgraciadamente. Importante, y te quería hacer una pregunta, porque yo creo que Domingo no ha tenido la oportunidad de ver el María Luisa, pero yo sé que tú sí has ido. Sí. ¿Qué opinión te merece? Pues a mí me agradó muchísimo, porque es un teatro muy funcional, vamos, un cine-teatro, teatro-cine, teatro. Históricamente el María Luisa no hizo teatro, hizo variedades, flamenco y cine. Porque Hay una cosa, por cierto, que quede constancia, porque he estado hablando hoy con Fernando Delgado, cronista oficial de la ciudad de Mérida, y me ha dicho, por favor, que había ya insistido en varias ocasiones al ayuntamiento en que el teatro se llamase María Luisa Grajera, porque el teatro se bautizó con María Luisa no por la propietaria, sino por la infanta María Luisa, ¿sabes? Sí. Entonces, él ha dicho que si el teatro debe tener un nombre, debe ser el de María Luisa Grajera, no el de la infanta María Luisa. Yo, con todo mi respeto a mi entrañable y queridísimo amigo Fernando, debe ser María Luisa. María Luisa, y cada uno lo interprete como quiera, no puede ser. Eso es demasiado largo. Vuelvo al hilo. El teatro me ha encantado. Solamente hay un pequeño problema, un pequeño problema que es objetivo, que le hubieran hecho falta más plazas. Claro, ya las circunstancias actuales de requerimientos, de instalaciones y de servicios es mayor, pero es una maravilla, es una preciosidad, ¿eh? Y tiene una serie de funcionalidades, como el poder montar un acto completo, elevarlo, bajarlo con ascensor, no perder tiempo en los entreactos. Está muy bien, es una joyita. Solamente hay un tema que a mí siempre me ha dolido mucho, siempre. Mantenemos el Trajano, como es la Sala Trajano, el María Luisa, que se ha rescatado magníficamente, es el cine de nuestra infancia, porque el María Luisa y el Liceo los explotó, y la Plaza de Toros lo explotó un industrial de Almendralejo, se llama Juan Navia. Y entonces el Liceo es donde... Juan Navia Rodríguez. Juan Navia Rodríguez, lo conocí. Tenía el tema del teatro en el Liceo. Pero el María Luisa era variedades, varieté, folclore y cine a punta pala. Ahí hemos visto nosotros las películas de Kit Carson, de Harold Lloyd, de Buster Keaton, de Chaplin, de niño, las películas del oeste, la dirigencia. Aquello era el gallinero del María Luisa, era la maravilla de la convivencia, ¿eh? Francamente, ha sido parte larga de la cultura social de Mérida, ¿eh? Y está muy bien que sea mi María Luisa a secas. Y yo felicito a quienes han propiciado. Igual hay una cuestión ahí complementaria magnífica, que además lo tomó la corporación emeritense por unanimidad el acuerdo, que fue comprar la Torre Albarrana a los herederos Da igual. El cuñado de Sáenz, hombre, ¿cómo se llama? Clemente Velázquez, a los herederos. Entonces, esa Torre Albarrana, que puede tener un espacio en la calle Arcipreste Monzona de unos 700 y pico, 800 metros cuadrados, propiciaría, después de las torres rehabilitadas y los espacios públicos, un magnífico espacio complementario como tiene el López de Ayala en la terraza. Se va a hacer la terraza. Magnífico, puede tener una ahí terraza. Yo lo sugerí sistemáticamente en esa idea, es decir, conciertitos para 500, 400 personas de jazz, de música ligera, tal, magnífico. Va a ser algo menos, porque va a tener capacidad para 100 personas. Pero No, van a ser pequeños conciertos, bueno, para unas 100 personas, que está bien. Yo creo que se puede meter Pero más, sobre todo, bueno, está bien en recuperar ese espacio también para el verano, ¿no? Para como hace el López de Ayala, que hace las centro, noches de verano. Todos los elementos de carácter foral que puedan acoplarse al centro Sí. son fundamentales, porque el centro es, digamos, el elemento emblemático de la ciudad. Por eso yo aplaudí lo del tema de Félix Verdelillo.
Bien es cierto que con un complemento, se lo ha dicho también el alcalde, en fin, amistosamente, la calle Almendralejo, doble sentido de dirección, necesariamente. A pesar del tapón final, con el encuentro con Adriano y tal, hay que apretar ahí las aceras y hay que hacer doble circulación y tangencial de distribución de tráfico. Es fundamental, porque el gran decum manus es ese, el que va del puente de Lusitania a Las Lomas. Y ese va por ahí, doble circulación, no hay más remedio. Y elementos tangenciales, Hijuelas, San Salvador, Adriano, en fin, muchas historias se pueden hacer perfectamente. Pero no sé, el centro hay que potenciarlo. Domingo, si tienes recuerdos de María Luisa también, porque hay algunos de los picoteros que han pasado por aquí de recuerdos de novios y de ir al cine, etcétera. Mucho allí a María Luisa, al cine, claro. Pero me gustaría hablar del tema de María Luisa, y no solo de María Luisa, del teatro, de la manipulación, de la ingeniería social, a la que los cimarrones de turno, y espero que no pasen en María Luisa, pero me voy a equivocar porque sucederá, tendremos al cimarrón de turno que conseguirá, como está consiguiendo, que en el Festival del Teatro Clásico de Mérida, en el Teatro Romano, un sitio estupendo, precioso, la gente a la media hora del inicio de la obra se marche, o mucha gente se marche asqueada, tenga que cerrar los ojos, porque le están metiendo ingeniería social en vena. Merece tanto respeto un gay y una lesbiana como un heterosexual. No se puede imponer ni el lesbianismo ni la LGTB. No son ejemplos a conseguir. Hay que respetarlo. Naturalmente que sí. Faltaría más. Pero ya está bien de ingeniería social. Por eso estoy diciendo lo de cimarrón, porque cimarrón, o cimarro, no sé cómo se llama este señor, pues está haciendo lo que está haciendo. Después hay algo en lo que discrepo con alcalde Antonio. Apretar las aceras. Eso es muy grave, hermano Antonio, alcalde. Eso es grave. Simplemente nos vamos ahora a la calle Atarazana, Plaza de Santo Domingo, cogemos Atarazana y hay dos aceras apretadas, no apretadas, apretadísimas. Es un numerito pasar por ahí andando. Igual que es un numerito pasar andando por la calle Suárez Omonte o calle Nueva, también conocida como calle Nueva. Si algo debe tener el centro es que el centro se pueda ir como un peatón con normalidad, porque está llegándose aquí a un punto en el que incluso los coches ya no respetan que se esté en centro o no se esté en centro. Y ya de paso le digo a Antonio Rodríguez Osuna que pudiera dar las instrucciones oportunas para que, por ejemplo, las baldosas, muchas de las baldosas de la Puerta de la Villa, baldosas de casi 1 metro cuadrado, están sueltas. Están sueltas. Si lo que busca Antonio Rodríguez Osuna es que los viandantes se estropeen los tobillos, se caigan y se rompan las rodillas o se las rocen, pues estás haciendo lo propio, Antonio Rodríguez Osuna. Muy bien, todo muy bonito, no habrá ningún medio de comunicación que te lo reproche, pero la realidad es la que pisa la gente, alcalde Antonio. La realidad es la que pisa la gente. Yo no quiero ser pesado con este tema, pero vuelvo a decir, Almendralejo tiene que ser doble sentido de circulación, lo ha sido siempre, porque no tiene ningún sentido, independientemente de qué uso se le dé luego a Félix Verdelillo en orden a los residentes. ¿Qué sentido tiene bajar al puente romano para luego ir al Lusitania para hacer un ángulo de 90 grados y de 180 grados para ir a la nueva ciudad? Porque el puente romano es un puente peatonal, o sea, es un itinerario perdido. Otra cosa es reorganizar el sistema, porque efectivamente Félix Verdelillo es un elemento del centro muy interesante. El centro es como es. Bueno, eso es una cuestión que yo concreto simplemente en que Calvario o sus hijuelas tienen que tener, Almendralejo o sus hijuelas tienen que tener doble sentido de circulación. Yo voy a decir algo. Segundo, que termina con el tema, si no, segundo, con el tema del teatro. Yo he escrito y he hablado sistemáticamente que el Festival de Mérida no necesita ningún cimarro, ni ningún Velázquez, ni ningún, como se llamara, me da igual. Porque el Festival de Mérida, el Festival de Teatro, que es un festival que se reabrió para el mundo moderno en la noche mágica de junio del 33, del 18 de junio del 33, con Margarita Sirgu, Enrique Borrás, en fin, Unamuno, tal. Es un festival que tiene un valor
El año que viene se cumple, por cierto, 90 años. Tiene la escena, la mejor escena conservada del mundo romano, y está ahí. O sea, entra uno en internet, en los rankings de tal, y el número 1 es Mérida. Habrá otros en el Mediterráneo. Mérida. ¿Por qué? Porque es un teatro genial, esto, modelo de Vitruvio, un modelo excepcional que permite un juego, además, fundamental, que tiene, no se climatiza, está al aire libre, pueden entrar 4, 5, 3.500, 4.000 personas, que ya está bien, y al mismo tiempo tiene a Madrid, el gran foro, independientemente de quién lo gobierne y a quién le dé las becas, entre comillas, si a los ricos o a los pobres, eso es una broma mía, complementariamente, tangencialmente, me parece absurdo esa historia, me parece vergonzosa, en mi opinión. Avancemos. Pero Madrid está apretando un poquito sin pasar mucha velocidad, 2 horas y media, 3 horas. Madrid, con una influencia de 7, 8 millones de habitantes. Y Sevilla está, como eje de Andalucía, está ahí a hora y media, 2 horas. Es decir, es un lugar, y Lisboa está a 3 pasos también, y el internacionalismo geopolítico, social, tal, está ahí. Mérida es una referencia irrepetible, con lo cual yo siempre he sido partidario de la gestión pública de ese teatro. Siempre lo he sido, y lo he escrito, y lo mantengo. Es una opinión, como puede tener Felipe González de otras cosas, o como puede tener Juan Carlos Guevara de otras cosas. Yo tengo mi opinión. La gestión del Teatro Romano de Mérida tiene que ser pública, porque no puede ocurrir que en los días libres de lunes o de martes, que pueda llenarse de espectadores, de crear señas de identidad y elementos de orgullo en Extremadura, no puedan venir jubilados, mayores, niños, a precios, como tienen todos los teatros públicos, baratos. Mérida se ha llenado siempre con Tamayo, con Canseco, con Monleón, se ha llenado hasta arriba. O sea, que no tiene ningún sentido vivir de ello. Creo que la gestión tiene que ser pública, mi opinión. Mira, brevemente, en cuanto a la calle Félix Albert de Lillo, yo propondría incluso una transaccional. ¿Y eso qué es? Ya sabemos que Antonio Rodríguez Osuna tiene mucho poderío, si lo tiene, aquí el número 1. Tendría que ser también el generoso número 1, en lo social. Y no puede provocar el miedo en la gente. Ya comenté en otro programa que la calle Santa Eulalia, desde que cierran los comercios, no deja de ser un peligro, porque es exclusivamente peatonal. Félix Albert de Lillo es peatonal, de acuerdo, pero a las 10 de la noche permita usted a Antonio Rodríguez Osuna que haya circulación. ¿Por qué? Si no vas a conseguir, Antonio Rodríguez Osuna, que haya un doblete de peligro en la zona neurálgica del centro. Y va a dar miedo ir andando por ahí. Porque cuando no hay circulación, solamente hay peatones. Y eso es un problema. Y encima, como tienes Antonio Rodríguez Osuna de oscura la ciudad, es lo que nos falta. Bueno, pues vamos a hablar ya del debate sobre Estado de la región que comenzó ayer y en el que efectivamente, como cada año, el presidente de la Junta hace una serie de propuestas, un guión de lo que va a ser el siguiente curso político. Hoy ha sido el turno en este miércoles de la oposición. Primero han hablado los grupos, el Partido Popular, Ciudadanos y Unidas por Extremadura, el resto de los grupos que han dado su opinión acerca de estas propuestas que ayer hizo Guillermo Fernández Vara y que básicamente resumimos en varias de ellas. Una es que los docentes, los profesores, los maestros van a tener menos carga lectiva, es decir, menos horas de clase para poder preparar, dice, mejor las clases y con ellos dice conseguir mejorar la educación. Ahora opinas, déjame que termine yo de denunciarlo y ahora ya opinas. Esa es una de las propuestas. Otra de ellas es hacer un decreto para que el litio, ese material que se extrae de las minas de Extremadura y de que afortunadamente tenemos ahí un potencial extraordinario en un momento pues muy importante como es el de las baterías, pues se quede en Extremadura, es decir, la explotación de ese litio que se extrae de Extremadura quede en Extremadura. También propone que el MIR
sea como una oposición para los médicos, de tal manera que le acceda o le permita el acceso a la función pública directamente a los sanitarios. El MIR en el caso de los médicos, el FIR en el caso de los farmacéuticos, etcétera, así con todas las ramas sanitarias. También ha establecido una línea de ayuda a las empresas de transportes por algo más de 2,5 millones de euros, y también habla de protección de menores y viviendas para jóvenes. Protección de menores es para que no se pueda desahuciar a una familia que tenga menores viviendo en esa unidad familiar, y una promoción para la emancipación de los jóvenes hasta 35 años. En esto, como digo, hoy ya ha sido el turno de la oposición y le ha contestado, por ejemplo, el presidente y portavoz del Partido Popular, que le reprocha, dice, su política de ciencia ficción en cuanto a lo prometido en la tarde de ayer, mientras que Ciudadanos le insta a contar la verdad de la realidad y la situación que se está viviendo en estos momentos en las familias. Unidas por Extremadura dice que Vara está obnubilado por la llegada de las grandes empresas, esos grandes proyectos que se han anunciado, como son los de Navalmoral, Badajoz y Cáceres. Antonio. Bueno, yo aplaudo de que todos los que gobiernan estén intencionadamente interesados en el desarrollo, en el futuro de la tierra que gobierna, y en ese aspecto hace bien Guillermo Fernández Vara sondeando opciones. Pero hay antecedentes. La azucarera de Mérida fue una consecuencia de la época de Monago, a través de un director general que era Miguel Córdoba, y con un planteamiento especulativo de casi 1 millón de metros cuadrados en favor de unos Emiratos Árabes Unidos o tal, no sé qué. Y ahí está. Yo personalmente dije que era un error, Mérida no necesita. Porque si, y luego cuando dice Guillermo correctamente el tema del elemento mineral para la litio, para la batería, etcétera, etcétera. Que se explote aquí el litio, que se extraiga. Claro, hay elementos potenciales que yo, como emeritense, también pongo encima de la mesa. Los ejes de simetría radial se juntan en Mérida. ¿Por qué se ha planteado de la mano de Bernal o de otros Amazon en Badajoz? ¿Por qué? Si el centro de la región está aquí. El gran eje de comunicaciones del oeste de España es Mérida. Seguramente Benavente también, pero Mérida. Más, en mucha mayor medida. Pero todo eso está muy bien, porque hay que buscar, lógicamente, salidas en la singladura en la que estamos. La singladura en la que estamos es muy dura. Tenemos el 10,2% de inflación, muy dura, y hay que replantear posiblemente muchas cosas. El embalse de agua de media de España de los embalses está en 42%, en Extremadura seguramente algo menos de media del conjunto de los embalses. La Serena me parece que tiene un 20 y tanto, en fin, el Alange un 24, un 25, un 30, no llega. En fin, es un problema, evidentemente. Entonces hay necesariamente, en el juego de las buenas intenciones, quizá porque sabe más el diablo por viejo que por diablo, no me arrepiento de haber vivido, pero lo he vivido y ya uno es mayor. Pero en ese sentido hay que revisar un poco las constantes históricas. ¿Qué es Extremadura? ¿Qué ha sido Extremadura en su historia? Pues prácticamente una colonia interior del Estado, especialmente desde un momento crucial, el famoso Plan de Estabilización de Ullastre, 1959, cuando Franco liberaliza la economía española, que antes había estado en manos fundamentalmente de elementos públicos. Aquí mismo estaba Cepansa y Latura, que promovían el cultivo del algodón y las hilaturas. Pero, ¿qué pasa cuando en el año 59, cuando el Plan de Estabilización de Ullastre propicia la liberalización de la economía española? Entonces Extremadura se convierte en una colonia peor todavía, más dura, más sacrificada del Estado español. ¿Por qué? Extremadura en el 60, en 1959, tenía 1,5 millones de habitantes. 1,5 millones de habitantes. Cataluña tenía 3,8 millones. Hoy Cataluña pasa de 8 millones y Extremadura está en 1 millón viejo, pasado de edad, envejecida. ¿Eso qué significa? Pues que Extremadura está donando mano de obra barata a los que recibieron a Franco en el paralelo con la mano en alto, los que retrataba Ignacio Agustí en la historia de los ríos, al País Vasco, a Madrid, como ese gran invento del franquismo del Madrid barrogiano, transformar en una especie de Kansas City, de mezcla entre Kansas City y Navalcarnero, como decía Camilo Secela, lleno de gente y utilizando la energía extremeña de Valdecaballero o de las centrales hidroeléctricas. Es decir, quiero decir que esa es una realidad. Una región
con más de 40.000 kilómetros cuadrados, ha sido en los últimos 60 años, y no lo puede evitar, no la puede evitar ni Barra, ni Vara, ni Monago, ni nadie, ha sido una colonia interior del Estado español. Lo vemos en el planteamiento que tenemos de dotaciones de infraestructuras generales, ferroviarias, ¿no? Hemos ganado en otras, evidentemente, y en el mundo rural se ha ganado en muchos, pero la realidad es esa, que Extremadura en los últimos 60 años ha sido una colonia interior del Estado español, proveedora a otros territorios de energías, de materias primas y de mano de obra barata, a la que probaban los barrios periféricos de Barcelona o de Madrid, que se llevaron. Estoy hablando de que en 1959 Extremadura tenía 1,5 millones de habitantes, Barcelona 3 y pico, y hoy Extremadura tiene 1 millón de habitantes envejecidos, y Cataluña tiene más de 8 millones de habitantes, y Madrid también. Esa es la realidad. Por lo tanto, esa realidad es una realidad estructural también añadida a la vieja desamortización, fundamentalmente la civil, la de Paco Almadó, que crea unos problemas tremendos. Y sin embargo estamos en una coyuntura muy importante. Por ejemplo, ¿qué va a pasar con el cereal, con la pérdida del mundo ucraniano? Es decir, va a haber un problema. En septiembre se prevé un encarecimiento brutal, pero Extremadura tiene 4 millones de hectáreas, 4 millones y pico de hectáreas, y tierras cerealistas muy poderosas, y seguramente la reordenación del cultivo del agua es fundamental. Luis Planas Puchades, ministro de Agricultura, ha dicho claramente que hay que recuperar sobre los barbechos el cultivo de cereal, claro. En la campiña sur de Extremadura, en las zonas de Llerena, Azúcar, se ha producido. Quiero decir que hay una situación real, materialista, que es como se escribe la historia. La historia se escribe con elementos materiales. Los leoneses no conquistaron esto para implantar la religión católica, sino para buscar pastos para las ovejas en invierno. Así de simple, así de simple. Vamos a seguir pulsando la opinión, Domingo, sobre el debate sobre el Estado de la Empezando región. por el final, lo que se hizo en la Reconquista fue siempre llevando la cruz redentora por delante. Siempre. Alfonso IX vino a Con buscar sus pastos para las equivocaciones ovejas, Domingo. y con sus aciertos. Ah, no. Los leoneses vinieron a buscar. y con sus aciertos. Ahora bien, Los leoneses lean aquí Ramón nos encontramos Carande. con lo que se nos ha leído aquí es una nota de prensa del gabinete de presidencia. Eso es lo que se ha hecho. Eso es lo que se ha hecho. Pues yo lo titularía de otra manera. El siervo de Pedro Sánchez, Guillermo Fernández Vara, presenta y propone nuevas falsas medidas en el debate sobre el estado de la región. Todos los años, o casi todos los años, hay debate del estado de la región. ¿Nos han explicado alguna vez el grado de ejecución que se ha realizado en los múltiples, de los muchísimos años de Rodríguez Ibarra, de los pocos años de Monago, por el número de años, y de los muchos años de Guillermo Fernández Vara, del grado de ejecución de las medidas que han venido presentándose en el estado de la región? Es para reírse, es para reírse. Sé que es muy social y políticamente incorrecto decirlo, pero ahora darle todavía menos horas a los profesores, menos. Lectivas. Se tienen que Lo estar que en tú centro. quieras, que sí, lo que tú quieras, no me lo yo cuentes. no estoy diciendo Eso es como el lo que ha albañil dicho él. que en vez de estar picando, en vez de picar 8 horas, tiene que picar 3. Está a pie de obra 8, pero picando 3. Hombre, yo conozco a algunos profesores, yo creo que ya está bien, que gracias a los profesores no hay jornadas por la tarde, y nos lo vendieron como un triunfo de la progresía, como un triunfo de la progresía. Hombre, a mí me hubiera gustado haber escuchado al siervo de Pedro Sánchez, a Guillermo Fernández Vara, me hubiera gustado que propusiera una rebaja en el tramo autonómico del IRPF, y de eso no ha dicho nada. Y tiene competencias, porque el tramo autonómico de IRPF es cosa autonómica. ¿Ha dicho algo el siervo de Pedro Sánchez, Guillermo Fernández Vara, o no ha dicho nada el siervo? ¿Ha propuesto una rebaja de impuestos? ¿Ha propuesto una rebaja de tasas? ¿Ha propuesto un plan de choque para los autónomos? ¿Ha propuesto que la Asamblea de Extremadura, a su vez, inste al Gobierno de la Nación Española para que se baje la cotización de los autónomos? ¿Ha propuesto para el Gobierno de la Nación Española que se baje el precio del gasoil, pero no el precio, el impuesto sobre el gasoil, sobre la gasolina, sobre la luz, sobre el butano?
que suponen los impuestos no menos del 50% del precio que pagamos? ¿Lo ha propuesto el siervo de Pedro Sánchez, Guillermo Fernández Vara? Es que es muy fácil repetir lo que nos dicen los gabinetes de prensa, pero vamos a la realidad. ¿Quién sabe realmente en la región extremeña que ahora mismo hay un debate del estado de la región? Si lo que considera la gente de los diputados que son unos privilegiados y que se identifica la Junta con la Asamblea, hemos vuelto a los tiempos de Ibarra. Yo me acuerdo cuando era diputado me decían, tú trabajas en la Asamblea. Claro, eso es lo que cree que la gente. Que el que es diputado trabaja en la Asamblea, trabaja en la Junta también, lo identifican. Eso está llegando. Entonces, hombre, ya lo que tiene Pedro Sánchez son siervos en cada región. Y parece mentira que Guillermo Fernández Vara haya tomado posesión en su situación de servidumbre, escuela de servidumbre, en vez de tener criterio propio. 30 segundos, estamos fuera de tiempo. Bueno, yo en este aspecto creo que lo importante es hacer propuestas, abrir caminos, sin olvidar la historia. Extremadura, a fin de cuentas, en estos momentos es el 2,5% de España, de población, y eso es un hándicap. A mí, por ejemplo, me encanta de que Vara haya propiciado llegar a Puerto Llano. Me parece, en lo que es una constante histórica negativa con el ferrocarril, haya caminos nuevos. Me parece importante. Ahora bien, en la coyuntura actual es muy importante retomar nuestros viejos papeles. Por ejemplo, la agricultura. Extremadura es una región agrícola poderosa. Cuando yo hablo de 1,5 millones en el año 59 y a principios del siglo en la equiparación económica base cuantificable del conjunto, era la agricultura. Y Extremadura tiene un potencial excepcional ahí. Y es el que hay que propiciar. Por ejemplo, cuando yo me refiero antes a Planas Puchades, es que Plana ha hablado de... Hay un problema de reinvertirse el cereal y almacenarlo. Y yo le digo a Planes Puchades y le digo a Guillermo Fernández Vara, como elemento constructivo, positivo, acumulador de intenciones, y al propio Osuna, que el silo retrotraiga al Ministerio de Agricultura la propiedad, porque el silo es un elemento logístico de enclave en la situación actual para almacenar trigo. Tiene hasta entradas ferroviarias. Es decir, los ferrocarriles que vengan de Polonia pueden entrar ahí sin problema, los cientos de vagones que vengan de Polonia cargados de trigo, alcalde, pueden... te van a decir franquista, por favor, alcalde, tienes razón, pero te van a decir franquista Vamos a porque ver, tienes una idea. Escúchame, ese es un tema que a mí me da exactamente igual porque no lo soy. Estoy hablando de una logística que hoy es necesaria. Por lo tanto, el Ministerio de Agricultura tiene que retrotraer el silo de Mérida, que es un silo gigantesco, que tiene ferrocarril para acumular cereal que va a venir de Ucrania, de donde sea, o que va a producir Extremadura en un momento determinado. Posiblemente, no arroz, a lo mejor cereal, trigo. Oye, no tenemos que... Eso. Único. Te sales del pensamiento único, alcalde. No, yo no me salgo del pensamiento. Yo tengo mis ideas propias. No, yo tengo ideas propias y progresistas. Nos tenemos que ir, señores. No hay tiempo para más. Agradecer a nuestros picoteros El silo... su opinión y su análisis en torno a los temas que hemos mantenido. Bueno, al tema, porque ha sido uno solamente el que oficialmente hemos hablado. Después han sacado unos cuantos más, como siempre suele pasar. Antonio Vélez, muchas gracias y que tengas un buen verano. El silo y la universidad en Mérida ya. Vale, y lo mismo os deseo. Reiniciaremos en septiembre el curso de nuevo. Gracias, Domingo, que pases un feliz verano. Muchas gracias, un gustazo, paz y bien y siempre España. Y a ustedes, agradecerles como siempre su atención. Recuerden que mañana estaremos de nuevo aquí, fieles a la cita, Televisión Extremeña en La Picota, en torno a las 10 menos 25 de la noche, tanto en la TDT como en nuestros canales digitales, en la página web de televisiónextremeña.com y en nuestras redes sociales. Hasta entonces, buenas noches y sean felices.